Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de mi programa En Contacto Emocional. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que estoy segura que muchas veces lo has escuchado y hay miles de perspectivas respecto a él, pero es importante que en esta oportunidad prestes atención y vayas, como siempre digo, pasando por ti toda esta información. No tiene nada que ver con este programa en ningún momento. Pretende suplantar el espacio terapéutico con un profesional certificado en salud mental, ni mucho menos. Básicamente es una guía en base a información y testimoniales tanto de mis pacientes que me permiten utilizarlo como de mi vida propia, ¿ok? Siempre, como les digo, trato de llevar una guía para poder tener un hilo conductual de información, para darte una información más puntual y acertada y que pues lo que vayas escuchando acá no sea solo bla bla bla, sino que de algún modo tengas información puntual, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar acerca de qué es la autoestima. Todos, evidentemente, en algún momento nos hemos tropezado con este concepto. Desde que estábamos incluso en la escuela comenzamos a escuchar autoestima, lo vemos en algunas materias, otros ya a nivel universitario, si estudian carreras de salud mental o cualquier otra índole, el autoestima siempre está como muy presente y la misma palabra lo define. Es básicamente la estima personal. Auto, para mí, estima. Entonces, ¿cuánto yo me estimo? ¿Cuánto yo me valoro? Y la autoestima se compone de todas aquellas percepciones, valoraciones y apreciaciones propias, ¿ok? ¿De qué? Parte de lo que hace, ¿ok? De todo lo que yo hago. Y por otra parte, en cómo yo me veo. Es decir, que el aspecto físico también tiene mucho que ver con nuestra autoestima, porque tendemos a valorarnos, lamentablemente, inclusive por cómo nos vemos. Y muchas veces pudiésemos ver a una persona y por su aspecto físico poder mirar cómo está su autoestima, pero ojo, está demostrado por muchísimas cosas que han pasado y hemos visto en las redes sociales. No quiero mencionar un nombre específico porque no me gusta señalar, ¿ok?, a nadie. Pero hemos visto cosas, episodios, situaciones de mujeres que son espectacularmente bellas, ¿ok?, que incluso tienen fama, dinero, hermoso cuerpo, hermoso rostro, y aún así ellas no se valoran a sí mismas y hacen cosas para atraer el amor de formas poco apropiadas que las dejan muy mal paradas, por decirlo de una manera coloquialmente hablando. Entonces, las percepciones tienen muchísimo que ver. Entonces, definitivamente tendríamos que tener claro que la autoestima no es solo cómo nos vemos, sino también lo que hacemos. Entonces, en definitiva, la importancia de tener una autoestima saludable o no saludable está en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y no puedo hablar de autoestima alta y autoestima baja como hemos estado acostumbrados también a manejar el término, porque las emociones no las podemos medir. No podemos medir nuestras emociones. Uno no puede decir, y aunque estamos acostumbrados a hacerlo, pero yo no puedo decir, estoy un poquito triste, y lo decimos, ¿verdad? Que comúnmente lo decimos, pero literalmente las emociones no las podemos decir. Yo siempre le digo a mis pacientes, quítale el poquito, entonces estoy triste. Ok. Y eso a veces hasta nos cuesta. ¿Y nos cuesta por qué? Porque a veces estamos divididos en dos. Hay una parte de nosotros que está feliz por una noticia, pero hay otra parte que está triste. Puede ser que si me salió un trabajo en otro estado, entonces me tengo que ir. Estoy feliz porque me salió el trabajo, eso es válido. Pero estoy triste porque voy a dejar a mis amigos y todo lo conocido acá. Entonces, ahí es donde entramos como en esta valoración de un poquito, menos, más. Y el autoestima no escapa de esto. No podemos medirla y decir, ya va, déjame medir tu autoestima. No, en este momento me doy cuenta que como hiciste esto, tienes una autoestima muy baja o tienes una autoestima muy alta. No.
Simplemente a mí me gusta llamarlo más una autoestima saludable, es decir, que va en pro de tu bienestar, o una autoestima no saludable, ¿ok? Entonces, lo importante de todo, ¿cuándo se forma la autoestima? ¿Cuándo comienza todo esto? Y ustedes me van a escuchar decir esto en la mayoría de mis programas, donde me escuchen hablar, porque literalmente es lo que ocurre, ¿ok? La mayoría de las cosas que nos pasan, por no decir el 100%, nos ocurren por cosas que se forman en la infancia. Y la autoestima no es la excepción. La autoestima se forma durante la infancia, ¿ok? Es por ello que si ustedes tienen niños en casa, es importantísimo que aprenda acerca de este tema para poder infundir en ellos una autoestima saludable y que ellos desde niños comiencen a saber qué es amarse. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hija menor, ella tiene hoy en día 6 años, esto me pasó cuando tenía 5, que ella, no, tenía menos, tenía 4, porque fue en otro colegio que ya ahorita donde está tiene 2, entonces recordando bien tenía 4 años, o sea, imagínense, 4 añitos. Ella tenía 4 añitos y ella se montó un día en mi carro y yo la noto cabizbaja y le digo, hija, ¿qué te pasó? Yo siempre le hacía preguntas, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Con quién jugaste? Y este tipo de cosas. Y me dice, mamá, hoy no jugué con nadie. Y yo, como corazón de madre, obviamente, ¿sabe? Mi corazón se tritura y yo le digo, hija, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Porque inmediatamente uno podrá haberse leído muchos libros y tener muchos títulos, pero en ese momento, o sea, a uno se le olvida todo. Y yo agarro y le digo, hija, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo? Le caigo a preguntas. Y ella me dice, no, mamá, lo que pasa es que fulanita de tal, una niña, no quiso jugar conmigo hoy. Y evidentemente era una niña que yo veía que ella frecuentaba todos los días, porque de hecho yo todos los días le preguntaba con quién jugaste hoy y me mencionaba a esta amiguita. Entonces yo agarré y yo respiré profundo porque, miren, momentos como estos son decisivos. Y yo no es que los quiera asustar, porque yo sé que como padres no siempre vamos a tener las perfectas respuestas ante todo. Pero sí es necesario que nosotros nos documentemos, que nosotros tengamos un proceso personal de crecimiento para que al momento de estos momentos cumbres con nuestros hijos, nosotros sepamos sembrar en ellos cosas que puedan ser fructíferas para su futuro, porque nosotros como padres somos un ejemplo a seguir para ellos y muchas veces ellos están esperando que nosotros le digamos qué hacer. Y entonces depende de la respuesta que nosotros le demos para ellos actuar, y eso, aunque ustedes no lo crean, queda grabado en la memoria de ellos y es algo que los va a beneficiar quizás por el resto de sus vidas. Entonces, bueno, yo en ese momento respiré profundo y dije, Dios mío, ¿qué será lo correcto decir acá? Y bueno, lo que vino a mi mente en ese momento, que creo, viéndolo 2 años después, creo que estuvo bien, ¿ok? Fue que yo le dije, hija, fíjate, llevas todos los días jugando con ella. Pudiéramos pensar que ella no quiso jugar contigo hoy. Pero a lo mejor no fue que no quiso jugar contigo, hija. A lo mejor ella quiso experimentar, jugar con otras personas. ¿Qué tal si tú mañana experimentas lo mismo que ella y comienzas a jugar con otras personas? Y quizás jugando con otras personas te des cuenta que también puede ser divertido. Entonces, un día juegas con alguien, otro día juegas con alguien, y cuando alguien no esté disponible para jugar contigo, ya tú habrás adquirido la habilidad para hacer nuevos amigos y vas a conocer más personas, y así también tienes un abanico de posibilidades para tú relacionarte. Sí, mamá, ¿tú crees? Y yo le digo, sí, hija, además de que tú eres muy buena amiga. Entonces, no es bueno tampoco que te guardes para una sola persona, hija. Y ella, ok, mamá. Y yo le dije, entonces mañana yo te voy a preguntar con quién jugaste y tú de algún modo, si lo lograste mañana, chévere. Si no, hija, lo vamos a seguir intentando, pero date la oportunidad a ver qué pasa. Y así fue, y como les digo, ella tenía 4 añitos. Al otro día fue algo como por arte de magia, de verdad. Ella no jugó con uno, sino con 2 personas distintas, y así sucesivamente. Y hoy en día es un patrón que Marcela se llama mi hija, ha adquirido. Y yo me doy cuenta que ella sí, a todos nos ocurre, siempre tenemos como una persona que es como nuestra favorita, ¿verdad?
pero ella se abre a jugar con otras personas y más nunca ha venido a mí con esa carencia de que alguien no me prestó atención o algo. Decirles que estuvo maravillosamente exitoso, yo creo que como mamá, sí, porque los hijos son eso a veces, ensayo y error. Y lo importante de esto era que ella, por medio, porque lamentablemente es algo que nos pasa muchísimo también en la infancia, ya cuando somos adultos nos damos cuenta que es un tema de responsabilidad y que debemos adquirir responsabilidad sobre eso, pero dejamos desde la infancia que esa autoestima, ¿ok?, sea construida por todas las percepciones que inclusive otros tienen de nosotros. Entonces, quizás si yo le hubiese dicho, le hubiera sembrado en su mente, no, bueno, es que ella no merece tu amistad, no juegues más con esa niña, no la busques más, ese tipo de cosas, allí se va afianzando algo en ella que dice, las personas que me rechazan no son dignas de jugar conmigo, yo tengo que amarme más o X, y se crea un concepto negativo de la autoestima y no es precisamente al menos lo que yo como mamá quiero, porque si bien es cierto que el mundo puede ser muy hostil y hay personas en las que vas a marcar límites, también hay otra cara de la moneda y es importante poder mirar el otro lado. Esa niña siguió siendo su amiga, simplemente que ese día no estaba disponible para jugar con ella y está perfectamente bien. Era Marcela la que necesitaba aprender una lección, abrir su abanico de posibilidades, y esto también hizo que su valoración como ser humano pues subiera de nivel, porque ella se dio cuenta que puede hablar con alguien más que no solamente con esta niña. Abraham Maslow, en su pirámide de las necesidades, dedicó un escalón completo a la autoestima. Básicamente es justo el escalón que está anterior al último, el de la cúspide, que es el de la autorrealización. Creo que no es en vano que nosotros necesitamos trabajar en un montón de necesidades y otras cosas antes de llegar a la autoestima. Y justo cuando llegamos a la autoestima, trabajar ese escalón antes de llegar a la autorrealización. Entonces, imagínense lo importante que es. No funciona al revés, o sea, yo lo veo viéndolo desde el punto de vista de la pirámide de Maslow y me doy cuenta que definitivamente no puede ser a la inversa. O sea, si bien es cierto que no va a cumplir tampoco un orden perfecto porque somos todos seres distintos, también es cierto que la autoestima se va afianzando, se va construyendo de algún modo y nunca vamos a estar autorrealizados sin antes haber tenido una autoestima sana, una autoestima saludable. Entonces, fíjense lo importante de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué la autoestima es tan importante? Es un valor clave. ¿En qué? En la relación con los demás. En la relación con los demás, porque yo solamente puedo conocerme a mí mismo en la medida que yo me relacione con los demás. Volviendo al ejemplo que les puse de mi hija, la manera de que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos es que nos relacionemos con el otro. Si tú no te relacionas, alguien que vive metido en un cuarto, alguien que vive en solitario, no puede saber más sobre sí mismo, porque nosotros sabemos más sobre nosotros mismos cuando nosotros salimos al exterior y cuando nos damos cuenta que si estamos en un montón de gente y nos tropiezan, nos molesta, sabemos que el otro me tropiece a mí me causa molestia. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde no estamos acostumbrados a ver hacia adentro, sino que nos criaron lamentablemente más viendo hacia afuera. Un ejemplo, volviendo al ejemplo de mi hija, voy a sacarle bastante jugo a esto, porque de verdad me vino y me parece que está ideal, ni siquiera estaba en mi guión, sino que lo pensé en el momento y pues quise compartirlo. Volviendo al tema de Marcela, si yo hubiese puesto la atención, el foco de atención afuera, no permitiéndole a mi hija crecer hacia adentro, mi respuesta hubiese sido la que les dije en la parte anterior. No te juntes más con esa niña no merece tu amistad, deja de mirarla, si vuelvo a escuchar que estás jugando con ella te voy a regañar, o cualquier barbaridad. Pero mi idea es apuntar a su crecimiento, porque esa niña se le va a presentar a ella en cada lugar donde ella vaya en su vida hasta que ella no mejore este aspecto de su vida, donde ella
teniendo una baja autoestima, prefiere quedarse sola a ir a relacionarse con los demás, que ir a relacionarse con los demás. Entonces, definitivamente, siempre se trata de uno mismo. Y esas a veces las desarrollamos también como formas de maltrato. Y allí es donde también nuestra autoestima se ve afectada, porque al final es como un autosaboteo a nuestro propio amor, ¿ok? Y aquí caemos sin querer queriendo en lo mismo, porque autoestima y amor propio es lo mismo. El amor propio, cuánto yo me amo, cuánto yo me valoro. Mira, yo siempre hablo, por ejemplo, del perdón, y yo sé que es un tema álgido, por ahí va a venir un programa acerca del perdón, se los prometo. Pero yo siempre hablo del perdón y digo siempre que es un beneficio propio, no es un beneficio para el otro, es un beneficio propio. Entonces, si es un beneficio propio, ¿ok? Evidentemente me cuesta darlo porque creo que estoy beneficiando al otro, pero literalmente no se trata del otro, se trata de mí. Y la autoestima no deja de ser igual. Creemos muchas veces que nuestra autoestima puede ser medida por el otro. Entonces, solemos decir cosas como, por ejemplo, es que tienen muy baja autoestima desde que salió de esa relación. O estás en esa relación porque tienes una muy baja autoestima. Nada ni nadie tiene el poder, ni debería tampoco tener el derecho de bajar o subir tu autoestima. Es tuya, es tu valor, es el valor y la estima que tú tienes hacia ti mismo. Por eso nadie tiene el poder de medirlo. Nadie tiene el poder de hacer que baje o suba, de que descienda o ascienda. Y para entrar un poquito más en este marco de la autoestima saludable y poder reconocerla, o la autoestima no saludable, si la quieren llamar así, vamos a hablar un poquito de cómo luciría una autoestima saludable. Una autoestima saludable es alguien que tiene autoconfianza, y la palabra auto la vamos a estar utilizando mucho. ¿Confío yo en mí? ¿Confío en las decisiones que tomo? Y si no confío, entonces ¿qué necesito trabajar para que esto mejore? ¿Me acepto? ¿Cuánto me acepto? Cuando me miro al espejo, físicamente me acepto, o definitivamente hay algunas cuerditas flojas por allí que debo seguir trabajando en mí para poder estar en la aceptación, ¿ok? ¿Cuánto me valoro? ¿Tengo dignidad ante cosas que definitivamente me denigran? Sé poner límites saludables y decir hasta aquí, decir no a este tipo de cosas. Con respecto al apasionamiento, ¿te sientes una persona apasionada por tu vida? ¿Disfrutas el estar contigo misma? Mira, cuando yo comencé a salir de mi proceso de dependencia emocional, una de las cosas que más me costó hacer, pero que hoy en día es una de las que más disfruto y siento que fue por el ejercicio de repetirlo muchas veces incómoda, ¿ok? Porque lo hice muchas veces incómoda, es estar conmigo misma, estar a solas, ir a comer, o sea, sentarme en un restaurante sola y decir, no estoy esperando a nadie, ya estoy lista para pedir, ordenar, tomarme un trago, disfrutar, no necesariamente pendiente del teléfono, sino en medio de mi silencio, leyendo un libro, escribiendo, ¿ok? Ese tipo de momentos antes eran muy difíciles para mí, eran muy difíciles, entonces yo no tenía como esa pasión por estar conmigo misma. Yo creo que hay algo que nos ocurre a todos los seres humanos, yo creo que a todos, y es poder estar en silencio y disfrutarlo. Y yo creo que eso nos cuesta es porque en medio del silencio no hay nadie más a quien escuchar que no sea a ti mismo, que no sean tus pensamientos. Entonces, si a ti te aturde el silencio, definitivamente lo que te está aturdiendo son tus pensamientos. Si a ti te aturde la soledad, definitivamente lo que te está aturdiendo es tu presencia. Y hasta que no mejoremos esto, no vamos a poder tener una autoestima saludable, porque se trata de ti, se trata de cuánto te amas a ti. Y si tú no te amas, evidentemente no eres una persona con la que te puede agradar estar. Ahora hablemos del lado opuesto, una autoestima no saludable. Básicamente es una persona que se autocritica constantemente, críticas constantes.
me ofendo, me culpo, me señalo, hay también una presencia de hipersensibilidad a la crítica, es decir, no tolera y se muestra hostil y siempre a la defensiva cada vez que alguien pues lo critica, se siente ofendido por cosas que cualquier otra persona con una autoestima saludable o con un proceso de crecimiento personal abundante no se sentiría, ¿ok? Una característica muy evidente de una autoestima no saludable es que evitan decir no. ¿Para qué? Para evitar el conflicto o para evitar ser abandonados, ¿ok? Tienen un deseo compulsivo por complacer a otro. Esto ocurre mucho con personas que no tienen una autoestima saludable. Porque si yo me amo, yo sé que la persona que está al lado mío no quiere decir que no podamos ser complacientes, porque cuando amamos a otro nos volvemos complacientes y esto no está mal, ¿ok? Pero de algún modo no necesitamos complacer a otro para que esté allí. Y si tenemos un deseo compulsivo por complacer a otro, esto habla mucho de una autoestima pues poco saludable. El perfeccionismo es algo que lamentablemente no contribuye y ustedes dirán, oye, pero el perfeccionismo no está mal. Sí, porque todo al extremo es malo, ¿ok? Y si somos perfeccionistas al punto de que nos latigamos a nosotros mismos, nos culpamos, que es un perfeccionismo aniquilante, que exijo de más a mí misma, ¿ok? Que no tolero el fracaso y que cualquier cosa que no vaya por el camino que yo me lo planteé se vuelve una catástrofe, esto definitivamente contribuye a una autoestima no saludable porque me estoy haciendo daño a mí misma con el perfeccionismo. Y el perfeccionismo yo creo que da para un tema entero. Creo que también va a ser otro programa de contacto emocional porque tiene mucha tela que cortar este tema de el perfeccionismo, ¿ok? Otro punto de las personas con autoestima no saludable es que conviven en una competencia desesperada. Tienen siempre una necesidad de sobresalir. A veces cuando nos imaginamos una persona con autoestima baja, creemos que puede ser una persona como indefensa, como que no se muestra. Y pudiera ser, pero no necesariamente eso es una autoestima baja. Podría confundirse, pero miren, a veces inclusive las personas que tienen como un ego exacerbado, un complejo de superioridad, básicamente lo que están escondiendo es una baja autoestima. Y entonces están escondiendo ahí un complejo real de inferioridad, pero necesito mostrarme superior para que tú no veas mi inferioridad. Entonces, ese complejo de superioridad disfrazado de inferioridad, disfrazado de superioridad, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, espero que esta información llegue a ti de la mejor manera. Si sabes de alguien que pueda interesarle o alguien en quien pueda sumar a su proceso y crecimiento personal, comparte este video. Gracias por estar aquí. Recuerda que este espacio nunca sustituye el espacio con un especialista de la salud mental. Nunca va a sustituir un espacio terapéutico, es simple información. Tampoco pretendo que sea totalmente alineada a la teoría que puedas conocer, porque lo baso más que todo en mi experiencia personal y el trabajo que he llevado con pacientes en todo este tiempo. Espero que sea de tu agrado y sume a tu vida. Gracias una vez más por pertenecer a Contacto Emocional.